Opinión y análisis de los hechos noticiosos. Una mirada diferente con Edmé Domínguez. 2022 será recordado por la invasión rusa a Ucrania y como el año en que la brecha entre democracia y autocracias o dictaduras se ha hecho más visible. Al respecto tenemos el análisis de la doctora Edmé Domínguez Reyes, profesora en Relaciones Internacionales y Género en la Universidad de Gotemburgo. ¿Cómo recordaremos este año que termina? Creo que depende de muchos factores, entre ellos nuestra situación geográfica y personal. En mi caso y en el de gran parte de la población viviendo en Europa, el recuerdo más dramático será por supuesto la agresión rusa a Ucrania y sus consecuencias a nivel económico y sobre todo energético. Pero a la par de estos hechos, 2022 será recordado como el año donde la brecha entre democracia y autocracias o dictaduras se ha hecho más visible, así como la frágil línea divisoria entre las dos. Ya son 10 meses y la guerra continúa con su violencia, destrucción de infraestructura y pérdidas humanas, sobre todo estas últimas, 33.452 civiles muertos, incluyendo más de 400 niños. A nivel de bajas militares, según el New York Times, se cuentan más de 100.000 de cada lado y entre 15 y 30 millones de población desplazada a nivel interno y externo. ¿Y para qué? Para que Putin demostrara al mundo que Rusia hablaba en serio, que su liderazgo todavía consideraba a Ucrania como un país colchón, igual que Bielorrusia, países cuyo devenir político tenía que ser sancionado por Moscú por ser parte de su frontera defensiva frente a Occidente, porque para Putin el enfrentamiento de la época de la Guerra Fría no terminó con la desaparición de la URSS, porque pese a la globalización Rusia no podía ser considerado un país capitalista más, tenía que recuperar su estatus de superpotencia, respetada y sobre todo temida por las otras superpotencias, y sobre todo porque en Rusia la conversión o transición a la democracia en la década de los 90 fracasó rotundamente gracias a la falta de apoyo occidental, o más bien gracias a un apoyo contraproducente en forma de shocks económicos que solo cimentaron la desigualdad económica, la corrupción, la violencia y todas las precondiciones para una vuelta a la autocracia. El problema es que estas tendencias autocráticas no se limitan a Rusia. El liderazgo ruso ha hecho del incentivo de estas corrientes una de sus principales armas de políticas externas. Los populismos de derecha y ultraderecha han florecido por doquier en Occidente, ya sea con los grupos trumpistas en Estados Unidos o los grupos lepenistas en Francia, pasando por los partidarios de Vox en España, los de Meloni en Italia o los suecodemócratas en Suecia, sin olvidar, por supuesto, a Orbán en Hungría o a un gobierno polaco muy antirruso, pero también muy conservador y autoritario. ¿Y qué decir de Alemania con la reciente tentativa de golpe de Estado y donde, según las autoridades alemanas, hay más de 20.000 ciudadanos implicados en grupos radicales de derecha? O de Israel, donde el regreso de Netanyahu al poder se acompaña del gobierno más de derecha que haya conocido ese país en su historia reciente. Esto en un país que se quiere distinguir de sus vecinos árabes precisamente por sus tradiciones democráticas. Y sin embargo, tenemos que creer, que pensar que las instituciones democráticas, cuando están suficientemente enraizadas, no deben ceder tan fácilmente al autoritarismo. Y ese es el meollo del asunto. ¿Qué tan arraigadas tienen que estar? Está, por supuesto, la división de poderes y la no interferencia, colusión, manipulación entre ellos, pero está también algo que lleva generaciones desarrollar, una cultura política de tolerancia, de crítica, autocrítica y respeto a las diversidades. Pero frente a todo esto, tenemos la creciente fuerza de los medios sociales que siembran dudas, restan legitimación a las instituciones democráticas y científicas y crean tremendas fantasías conspirativas semejantes a los mitos de brujerías y maleficios que también sostuvieron el poder de iglesias y religiones hegemónicas en la Edad Media.
Pero en la Edad Media la mayoría de la población en el mundo carecía de algún tipo de educación y el pensamiento libre, racional y científico estaba lejos de predominar. En la actualidad, en los países occidentales, los llamados países del norte global, los estándares educativos y de vida en general no tienen nada que ver con el medioevo. Entonces, ¿por qué esta tremenda difusión de verdades alternativas que tanto confunden y que tanta credibilidad le restan a las instituciones democráticas? Son muchas las posibles respuestas a estas interrogantes, pero su análisis rebasaría el espacio de este comentario. Volviendo al tema de la guerra, una de las consecuencias ha sido la unidad en la respuesta de la Unión Europea a la agresión rusa, como en el caso de la resistencia ucraniana, donde Putin se imaginaba que esta no se daría y que en efecto la invasión sería una operación militar relámpago, donde los ucranianos recibirían a los rusos como liberadores. En el caso de la Unión Europea, Putin también se creyó que la respuesta sería ligera y dividida. Más aún, dada la dependencia energética de la Unión Europea de Rusia. La voluntad europea de romper esta dependencia, con la excepción húngara, por supuesto, ha sorprendido mucho a Putin. Es por ello que el reventar desde adentro estas democracias europeas se ha vuelto uno de los objetivos principales del Kremlin. La Unión Europea, esta alianza de democracias que comparten valores comunes, tiene muchas deficiencias, muchas grietas. Se trata de un orden democrático neoliberal, donde las corporaciones de negocios tienen aún mucho poder. Las instituciones comunes no están a salvo de déficits democráticos, de escándalos de corrupción como el reciente Qatar Gate o de políticas de migración regresivas, pero pese a sus imperfecciones se trata de un modelo democrático que avanza en muchos sentidos. Véase medidas contra el cambio climático, lucha contra las intolerancias, apoyo a la igualdad de género. En resumen, no es lo que muchos desearíamos, pero es mucho mejor que las alternativas que Rusia, China o muchos otros ofrecen. Por lo menos eso creo yo. Para Radio Educación desde Suecia les desea lo mejor para el 2023, Edmé Domínguez Reyes.